Hola, buenas noches, señoras y señores. Como todos los domingos, su programa Política Exterior. Hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia del licenciado Giovanni Báez Aufan, director de la Escuela de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Católica de Santo Domingo. Bienvenido, Giovanni, a tu programa. Muchas gracias, muy complacido por la invitación. De hecho, mientras iba de camino me decía, bueno, ya finalmente una cita que va a ser cumplida, porque no habíamos tenido la oportunidad de coincidir y de hecho siempre he sentido una admiración por el programa. De hecho, considero que de los programas que tocan el tema de relaciones internacionales es de los que los toca en un contexto profesional. Muy agradecido por la invitación, muy agradecido. Muy amable por tu presencia. Giovanni, acabamos de despertarnos con una noticia en términos políticos muy controversial, en términos de política exterior. El sorprendente porcentaje que acaba de sacar el candidato de la ultraderecha brasileña, Bolsonaro. Eso da pie a una tesis que he venido desencadenando, desarrollando, comentando, analizando en este programa y que no siempre mis invitados coinciden con ella. En el sentido de que América Latina transita por un ciclo político. Ciclo político años que se conduce a la instauración de gobiernos conservadores en sustitución de los gobiernos progresistas. La gran mayoría ascendió al poder a partir del año de 1998, con la llegada del presidente Chávez. Y así sucesivamente. Ya lo había hecho la Concertación en Chile en 1990, que fue posiblemente el primero. Bueno, el presidente Leonel Fernández, quien además es mi amigo personal, ganó en 1996, pero hay que hacer comprender que ganó con el apoyo de la derecha que encabezaba en el poder el presidente Joaquín Balaguer, lo que le quitaba un componente de cierta dignidad progresista a su victoria, ¿no? Y competía además con un hombre verdaderamente encuadrado en el progresismo político como lo era José Francisco Peña Gómez, presidente del Internacional Socialista y con una vida muy pautada en términos de su pensamiento ideológico. Pero en América Latina, en sentido general, los gobiernos progresistas empezaron a marcar pauta de victoria a partir de la elección del coronel presidente Hugo Chávez Fría, quien articuló una multinacional de solidaridad con los candidatos presidenciales, como Evo Morales, como Daniel Ortega, como el presidente del Ecuador, Correa, como los Kirchner en Argentina, el propio Frente Amplio en Uruguay, primero con Tabaré Vázquez, y así sucesivamente con otros gobiernos como Álvaro Colón en Guatemala, el FMLN en El Salvador, entre otros gobiernos, y lógicamente la gran victoria del presidente Lula, que siempre contó con el apoyo político y económico del presidente Hugo Chávez, que, reitero, se convirtió en una multinacional de solidaridad en procura de articular un continente latinoamericano mucho más compacto, mucho más unificado, mucho más integrado. Ese es su gran legado. Sin embargo, Arthur Schlesinger, el gran asesor de política internacional del presidente John Kennedy, expresaba que los ciclos políticos en América Latina tenían una duración de 20 años. Si tú calculas, casi todos los periodos son de 20 años. En algunos casos se cortó el ciclo porque hubo golpes blandos, golpes institucionales, como fue el caso de Paraguay y como fue el caso
de Honduras y como fue el caso finalmente del mismo Brasil, porque fue el impeachment contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, fue claramente la intención de liquidar el PT de la vida política brasileña y llegar a donde hemos llegado hoy. Los medios de comunicación brasileños, los grandes emporios internacionales, el peso económico y político de Brasil en América Latina hacían casi imposible que, si no había una sintonía entre Washington y Brasilia, pudiese un partido que no tenía tanta fuerza institucional subsistir. En mi visión de los hechos, proporcionado ese resultado de la necesidad de realinear a Brasil en torno a Washington y no a China, sacarlo un poco del BRIC y colocarlo más cerca de Washington. ¿Cuál es tu visión geopolíticamente de estos hechos? Bueno, efectivamente, América Latina vive periodos de ciclo, muchas veces muy marcados. Pudiera hacer comentarios y no retomar la historia, pero prefiero irme a los eventos de los últimos 40 años. Claro. Era muy polarizada la política, mucho más que los que es ahora. En el marco de la Guerra Fría. En el marco, efectivamente, en el marco de la Guerra Fría. Nosotros hemos pasado a tener esa herencia. Y precisamente en estos últimos años, cuando digo últimos años me refiero a los 20 años a los que usted se refiere, ha habido una nueva versión o una nueva interpretación de aquellos paradigmas que se estaban proponiendo desde la era de la Guerra Fría. Por eso vemos nosotros aquellos liderazgos que se renuevan a finales de la década del 90 y a principios del 2000 y surgen como nuevas figuras políticas, pero realmente, o nuevos discursos, pero eran antiguas figuras políticas, desde Centroamérica a Sudamérica. Claro, y claro. Efectivamente, el caso República Dominicana es un caso muy sui generis. Muy particular. Muy particular. Realmente, cuando se ve el desarrollo y la continuidad lógica que debía seguir, pues entonces hubo una irrupción. Sí, aquí hubo una arritmia histórica. Definitivamente. Respecto al desarrollo en América Latina de las propuestas políticas, muy en especial a lo que estamos nosotros viendo en el caso particular de Brasil, sí, hay mucho de un contexto geopolítico de ir desmantelando ese proceso de izquierda que había resurgido a finales de la década de los 90, sin duda, y que ha encontrado una nueva propuesta. Sin embargo, me atrevo también a señalar algunos puntos. Usted hablaba de una arritmia hace unos instantes. Ha habido una arritmia también en todo el proceso. Los últimos 4 años Brasil se ha visto no solamente con estos escándalos, sino también con una serie de grandes retos en el contexto estructural del Estado, pero también de necesidades esenciales, en el caso del crecimiento demográfico, el caso de que Brasil, por primera vez siendo curiosamente el Estado con la mayor reserva de agua dulce del mundo, con sus ciudades que de repente se ven con deficiencia de agua, como pasó con Sao Paulo hace unos años atrás. Los retos son muy grandes. Sin embargo, quiero señalar que también hay un tema, el tema del descrédito político. El tema del descrédito político, el tema de cómo la economía se relanza. Estados Unidos obviamente con este repunte económico y esta propuesta del Banco Federal de subir las tasas de interés ha ralentizado mucho la economía alrededor del mundo. Sobre todo los países emergentes. Sí. Son víctimas de esa medida económica. Efectivamente. Entonces, claro, lo que nosotros vemos en Brasil es un combo, hay que decirlo. Todo incluido. Todo incluido. Es una operación en conjunto
Que no es nada accidental. Que algunos aspectos son muy latinoamericanos, muy sui generis. Muy particulares, muy ¿no? particulares, salen por naturaleza social. Por naturaleza. Y el caso de que nosotros tengamos una propuesta como la de Jair Bolsonaro, pues entonces tenemos una respuesta y un caso de estudio muy interesante. Primeramente, como le comentaba anteriormente, fuera del aire, hay un descrédito político, pero también hay una falta de confianza por aquellas propuestas que son tradicionalmente liberales. Los años 90 fue un shock para América Latina luego de la caída de todo el bloque soviético y la Guerra Fría. Y la expansión estadounidense, el liberalismo, el neoliberalismo, tuvo un impacto muy marcado, incluyendo el sur del continente, que parecía ser el más alejado y el más inmune a esa política. Sin embargo, llega con todo y el tema del ALCA, que nunca llegó a hacer su posicionamiento, pero sí, lógicamente, el tema del el mercado se impone, no se puede luchar contra la corriente te lleva. Y hay una crisis de valores, una crisis inclusive de perspectiva política, una crisis de objetivos. Se vende mucho la idea de la posverdad y parecería que sí, que vivimos en un mundo donde se relativiza todo. Donde se manipulan las emociones, las ideas. Los hechos se manipulan. La conducta. La conducta. Entonces, ver a alguien que tiene una posición tan férrea, tan marcada y tan deliberadamente tradicional en algunos aspectos. Anacrónica, pues, diría yo. Parecerían anacrónicas, pero al mismo tiempo son reafirmantes de algunos valores que son sociales, que son muy arraigados. Pero fueron superados. La historia los barrió. Pero parecería que no, don Fausto. No, parecería que no en algunas mentes afectadas. Porque tú proponer que el ejército no debió reprimir, sino matar, claro, no debe ser parte del comportamiento de una sociedad mínimamente civilizada. No son palabras de un político. No son palabras de un político, no son palabras de un ser humano. Tampoco. Entonces, evidentemente que está fuera de contexto de salud mental. Además, ahora claro, los pueblos tienen derecho a ponerse loco completo. Alemania se puso loca completamente y eligió un hombre con tormentos mentales, sin duda, que la llevó a la catástrofe. Claro. Y tú te preguntas, ¿cómo un país como Alemania, con ese nivel de desarrollo cultural, con ese nivel de desarrollo económico, político, pudo caer en manos de una figura con los tormentos mentales que tenía Adolfo Hitler? Y ese país decidió hundirse con Hitler. Luego, muerto Hitler, pagó el karma y quiso alejarse históricamente de Hitler. Nadie más lo ha justificado, a excepción de algunos nostálgicos del nazismo. Pero lo de Bolsonaro es una combinación multifactorial, en mi lectura. Sin duda. Manipulación de los medios de comunicación, errores de las fuerzas progresistas, debilidad institucional de Brasil en términos del sistema de partidos políticos. Brasil no tiene un sistema de partidos nacionales porque es un país continente. Dolorosamente, el periodo entre 1987 y 2017 no dio tiempo para articular un sistema de partidos políticos. Recuérdate que los militares brasileños envenenan al presidente Tancredo Neves cuando gana las elecciones en 1987, tras salir de la dictadura militar, una de las últimas en concluir. Un país que se acostumbró a una dictadura militar terrible, que fue parte del Plan Cóndor, un aparato criminal tremendo.
y desgraciadamente el contrapeso de los partidos políticos tuvo que ser permanentemente contestatario, no construyendo un tejido social en el orden democrático. Por eso cuando el PT gana las elecciones en el 2002, el PT lo hace en una multialianza, Efectivamente. que lo obliga a cometer errores costosísimos, como el famoso mensalado, con Jair Dirceu a la cabeza, el jefe de la Casa de Gobierno. ¿Qué fue el mensalado? Bueno, la mensualidad que había que darle, que otorgarle inmoralmente a los congresistas que pertenecían a la oposición, pero que permitían la gobernabilidad, porque si no el país era ingobernable y caía en el caos. La sociedad lo analizó como un hecho inmoral, pero más inmoral era hacer el país inviable. Eran dos desgracias. Entonces, ¿qué resultó? Esa debilidad. Luego, la cadena de los grandes medios de comunicación, la cadena Globo, nunca quiso que un presidente que se acercara al progresismo dirigiera a Brasil. Nunca quiso eso. El propio ex gobernador de Brizola, de Río de Janeiro, Leonel Brizola, que fue la única opción antes de Lula, fue víctima de la cadena Globo. O sea, en el año 90, ¿quién es? En el año 87, tras la muerte del presidente en una cirugía al estilo de Eduardo Frei en Chile, ¿quién es que gobierna? José Sarney, un hombre conservador. ¿Quién viene en el 90? Un presentador de televisión que también es víctima de un impeachment. Y así sucesivamente. Y luego viene un presidente que había sido de izquierda, pero que luego se volvió neoliberal, ¿no? Entonces, de alguna manera no dio tiempo a articular un sistema de partidos políticos en Brasil. La lucha por el poder no lo permitió. Entonces, debilidad institucional, debilidad en el sistema de partidos políticos, una derecha que nunca ha perseguido a un político de derecha, una justicia que nunca ha metido preso a un político de derecha. Nunca. Estamos hablando de la 10ª economía del mundo. Entonces, yo pienso que el grave error de la presidenta Dilma Rousseff cuando convocó el BRIC en Sao Paulo y el presidente chino anunció una inversión de 250.000 millones de dólares en América Latina, fue demasiado para que las fuerzas más duras del imperio soportaran esa provocación. Eso le cortó el poder a ella. Recuerdo que la acompañé en la segunda vuelta de sus últimas elecciones y ganó apenas por un 2%. Nadie se dio cuenta de que ya venía en caída libre el progresismo político en Brasil. Yo sí me di cuenta, claramente. Se lo comenté. Habíamos apenas 3 observadores del mundo entero, nunca lo olvido eso. 3 del mundo entero. Uno delegado del Partido Comunista Chino, unos delegados de la COPAL y nosotros. Y ahí estaba, por puro accidente, también el director del periódico El Listín Diario, nunca lo olvido. No sé, pienso que la llegada de Bolsonaro es el resultado de una combinación, de un cóctel de circunstancias, pero de planes perfectamente diseñados por la derecha brasileña, por los militares brasileños, que nunca estuvieron cómodos con el PT, nunca le hicieron la digestión política al PT, a pesar de toda la prudencia que tuvo el presidente Lula. Y de hecho la consigna de ellos es, hay que resolver los temas del Estado como si fuese una guerra. Esa es la visión del ejército brasileño y de las fuerzas de seguridad brasileñas, sin entender que es un grave problema de inequidad social de las grandes clases dominantes. Es la segunda economía de América Latina, luego la norteamericana. Multifacética. País con una debilidad sistémica en su aseo urbano, en su salud, en su educación, en su propio racismo enfavelado que tiene. Ciudadano de la favela es un ciudadano inferior,
por su multiplicidad racial que tiene. Y que se demuestra con las últimas políticas de Estado en el contexto de orden público, que han tirado literalmente el ejército a las favelas. Claro, hubo errores. La presidenta Dilma Rousseff cometió errores. Nunca debió meter a Brasil en un mundial de fútbol y en una olimpiada. Eso fue una locura de vanidad. Yo se lo dije duramente a mis amigos del PT en el marco de la reunión del Foro de Sao Paulo. Ese lujo se lo dio Putin y se lo dio Xi Jinping en China. Entre los tres gastaron 140.000 millones de dólares en tres tonterías que ya pasaron. Aquí cometimos ese error también, en República Dominicana. Aquí lo cometimos. De manera que, ¿cuál es tu enfoque? ¿Tú piensas que es irreversible la victoria de Jair Bolsonaro? ¿O tú piensas que puede ocurrir un milagro político, un reencuentro de los sectores más progresistas, más clarividentes de la vida política, que derroten esa maquinaria? En política nada está escrito. Para mí es una máxima. Nada está escrito. Sin embargo, comprender el comportamiento de una multitud, sobre todo cuando se habla de una crisis de valores y un desprestigio político, hacer una propuesta de un político que ha sido más un pirata de la política que un político de una carrera, de una trayectoria dentro de la consecuencia de uno o dos partidos, una línea específica. Cualquier cosa puede pasar. ¿Tú crees que en Brasil hay un voto de venganza? ¿O tú crees que en Brasil hay un voto de agotamiento del actual modelo? Hay agotamiento del actual modelo. Son las dos. Hay venganza. El modelo anterior, como se ve, no funcionó. Pero sacó 30 millones de personas de la pobreza. Efectivamente, pero la gente quiere más todavía, claro. Ha sido un escándalo. Realizado por ellos, no. Ha sido un escándalo. Ha llevado a situaciones en que Brasil definitivamente vio su imagen de Estado muy marcada. A decisiones que parecen que son desesperadas últimamente. A una economía que ha decrecido de una manera muy marcada. Sí, pero el presidente Temer también ha tomado un conjunto de contramedidas sociales. Sí. De contramedidas, un desmonte de las medidas sociales en favor de los trabajadores que se venían tomando. Sí. Y además, esta interdependencia de la economía mundial que deja su estrago. Deja su estrago. Es como decíamos al principio, el repunte de la economía de los Estados Unidos de América, el repunte de la economía de los países asiáticos, el crecimiento de China, tiene su impacto. Esto no es algo, es como bien señalaba, es multifactorial, es un tema complejo, muy complejo. Pocos recordamos, por ejemplo, y lo pongo un poquito a distancia, pero pocos autores o economistas o internacionalistas recalcan el tema, pero si nosotros vemos el auge de los estados asiáticos en los años 90, los famosos tigres asiáticos, los famosos dragones, viene el descenso en los años 90, el repunte, bueno, a finales de los años 90, el repunte hacia el 2000, y crea unas economías que tienen excedente, y ese excedente necesitan llevarlo, invertirlo en alguna parte. No es en Europa solamente, termina en Estados Unidos, en otros mercados, inclusive en Brasil. Hay una bonanza económica. Pero es precisamente esa gran liquidez la que en su mal manejo
y en su excesa liquidez también, porque son economías que crecen a un ritmo como nunca habían crecido economías en la era post Bretton Woods, pues hay una crisis del liberalismo. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues no hay suficiente apalancamiento bancario, ni en las bolsas de valores para hacer frente a esa gran demanda. Hay una devaluación del dólar, hay un auge de bienes y servicios en Asia, y de repente vemos que el dólar se desploma. Hay una guerra en Medio Oriente, una invasión, dos invasiones en Medio Oriente que hacen tambalear uno de los productos más esenciales, el petróleo. Hay un alza en el precio del petróleo, no solamente por esas invasiones, sino también por esas economías emergentes, por esa gran demanda. Hay una creación de un banco, o mejor dicho, de una línea financiera que pone en duda el consenso de Washington, que surge del misma Asia, con el liderazgo chino en el 2003. Parece que olvidamos eso, pero precisamente el crecimiento de Oriente Extremo ha creado una sobreliquidez que ha afectado siempre la economía de América Latina y de Estados Unidos de América. Un momento de bonanza, una burbuja, y explota. Sí. Y parecería que nosotros vamos precisamente a ese mismo camino. Sí. Sí, pero yo ando buscando cómo un pueblo abandona a quien saca 30 millones de personas de la pobreza y lo intercambia por una aventura, por un nostálgico del golpismo, de la mano dura, y lo intercambia por un hombre que lo único que propone son medidas de los años 60 y 50, 70 como mucho. O sea, con un hombre que propone una vuelta al pasado. Y yo me pregunto entonces, ¿acaso el milagro brasileño que produjeron los generales en Brasil y que generó todo ese crecimiento desordenado, que tú puedes verlo en el propio diseño de las ciudades brasileñas, en ese caos, donde se creció con una enorme inequidad social, dejando desamparado más del 60% de la población, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿acaso se acumularon otros males como el tema de la inseguridad ciudadana? ¿O acaso la clase media sencillamente no quiso seguir permitiendo que los enfavelados, los ciudadanos que viven en favela, las capas más humildes de la sociedad, se siguiesen beneficiando de sus impuestos? Porque esa era la gran queja en los gobiernos del PT, en los gobiernos de Lula. Bueno, la clase media y la clase alta pagan los impuestos, y los humildes, los pobres, no trabajan y reciben nuestro dinero. Me parece que algo anda mal en la lectura de esa sociedad. En Chile, yo vi prácticamente una mayoría social apoyar el golpe de Estado de Augusto Pinochet. 17 años después, el país estuvo al borde de la guerra civil como resultado de la locura a que sometió Pinochet esa sociedad en términos políticos, en términos de derechos humanos, en términos de equidad social, en términos institucionales, en términos de desarrollo humano. Se habló de un milagro económico, pero hoy el presidente Piñera habla de una inequidad social sin precedente en Chile. De manera que ese fantasma de confianza, crecimiento y seguridad ciudadana a veces es una receta envenenada en nuestros pueblos. Y yo pienso que eso es lo que está comprando un poco Brasil, porque está bien, la corrupción está en el tejido social de la política brasileña, pero no la
desencadenó el Partido de los Trabajadores. Es parte del subdesarrollo institucional, social, político de esa nación. Es duro decirlo, pero es parte del imaginario social. Del imaginario social. La corrupción es parte de la vida del ciudadano de Brasil. De muchos estados de América Latina también. Un banco brasileño abre a las 10 de la mañana y cierra a las 3 de la tarde. Solo hay que estar en Río de Janeiro para tú verlo. Abren a las 10 de la mañana un banco brasileño y a las 3 ya ha cerrado. Una locura, ¿no? Hay un factor, la crisis, obviamente el tema de que no hay un consenso, más que todo una idea clara de todo lo que ha pasado, hacia dónde va todo el tema de esta crisis. Todo eso ha tenido un impacto psicológico. Y una valoración del pasado. Es difícil realizar una lectura y tener una lectura clara de lo que pasa. Y obviamente hay una salida intelectual y emocional ante todo eso. Y es decir, bueno, el tema es la corrupción, el tema es la debilidad, el tema está dentro de la misma raíz. Es fácil señalar y fácil hacer ver una parte de la población que sí hay una crisis, que sí el tema viene de parte de todo un tejido político y social, y que aparezca alguien con una propuesta tan literal es muy atractiva en una época, como decíamos al principio, donde hay retórica, donde existe tanto relativismo, donde existe en la población joven una falta de memoria, o mejor dicho, no vivieron esos años de dictadura, donde el grueso de la población es manipulable. Lo sabemos, Giovanni, pero en Chile Augusto Pinochet gobernó 17 años y a nadie se le ocurre armar un proyecto político conservador sobre la base del pensamiento represivo de Augusto Pinochet. Lo que hay es una separación de la derecha chilena de la figura de Pinochet. Claro. En Brasil, Juan María Bordaberry y los generales en Uruguay, Juan María Bordaberry y los generales uruguayos armaron una dictadura de derecha. No se le ocurre a la derecha uruguaya rescatar la nostalgia de los militares golpistas de Uruguay. En Argentina no se le ocurre a Macri justificarse políticamente ni armar su proyecto político sobre la base de Videla ni sobre la base de los Carapintadas. En Haití, para colocarte un extremo, no se le ocurre a la derecha política haitiana articular un espacio político democrático de poder sobre la base del pensamiento de François Duvalier o de Jean-Claude Duvalier. En un país como Nicaragua, a la derecha o a los sectores de centro político no se le ocurre rearticular su llegada al poder sobre la base del pensamiento de Anastasio Somoza Debayle. Completamente de acuerdo. No se le ocurre completamente de acuerdo al partido Arena, que es el más de derecha de El Salvador, justificarse sobre la base del pensamiento político de Roberto Dawinson, el hombre que mandó a matar al arzobispo de San Salvador. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? La única excepción donde un componente del electorado y el propio candidato presidencial articulan su propuesta política, su lenguaje político y le hace digestión social y política el pueblo brasileño, es sobre la necesidad de mano dura, ¿no? O sea, símil con la dictadura brasileña. Es Brasil. ¿De dónde estaba escondido esa combinación de desencanto y de nostalgia por las tendencias más atrasadas del progresismo político en Brasil?
Es que, vuelvo y digo, no creo que sea nostalgia. Creo que eso se... ¿Tú piensas que esto está en la raíz social? Hay algo social. Una división de la sociedad. División. Con un componente confundido. Sí. Lo hay. O sea, tú piensas que la derecha recibió sencillamente un 20 o un 15% de las fuerzas progresistas, digamos de la generación millennium, un poco confundida. Algo hay así. Una falta de memoria. Sin duda hay una falta de memoria y sin duda no se trata de nostalgia. Sí le puedo asegurar, muchos tomarían como ejemplo en América Latina aspectos positivos de esos procesos que de alguna manera pueden ser abominables, ¿no? En la historia de América Latina. Eso no me cabe duda. Todavía se hace referencia en aquellos países que mencionó y podemos irnos más cerca. En el caso de Haití se considera que es élite. Hay un tema de élite. Igual en la Argentina, igual en Chile, igual estamos hablando de que hay un componente elitista, pero no quiero hablar mucho al respecto, pero sí. Cuando vemos entonces en el contexto de lo militar, vemos en el contexto de que se tiene un asesor económico que es un Chicago Boy, pues se revive un orden que es bastante atractivo para una población que es joven y no tiene memoria. Ahí es donde va parte del tema. La batalla está definida. Se va a probar hasta dónde llega la memoria de un pueblo, hasta dónde esa juventud que no tiene memoria histórica en 60 días se avergüenza, como es el caso de Argentina, donde hoy tenemos una crisis desencadenante sin precedentes, donde se ha vuelto al Fondo Monetario Internacional a articular un endeudamiento de 55.000 millones de dólares, donde no se le debía un centavo al FMI y donde ni siquiera se formaba parte de ese organismo. Se había renunciado como resultado de las recetas tan drásticas. Y así sucesivamente. Los pueblos tienen derecho a equivocarse. El derecho a ponerse loco es libre. Y el derecho a la desorientación mediática también es libre. Y el derecho al olvido también es libre. El derecho a transitar el camino equivocado también es libre. Y el derecho a hacer cosas que nos pesan en 48 horas también es libre. La ignorancia juega un rol muy importante. Muy importante. La confusión, la desorientación de los grandes medios de comunicación, de las redes sociales, de los periódicos, de las grandes cadenas nacionales, en un pueblo consumista, sin valores ideológicos, con los símbolos políticos detenidos y desacreditados. Yo pienso que el Partido de los Trabajadores nunca tuvo el poder en Brasil. Yo pienso que tuvo el gobierno. Yo pienso que se confundió. Los poderes fácticos nunca lo tuvo. Las iglesias nunca estuvieron de acuerdo. Jamás. Todo el tiempo lo confrontaron, sobre todo las iglesias evangélicas. Que de hecho es un gran eje de apoyo. Que es el gran eje de apoyo para Jair Bolsonaro. Como lo fue la Iglesia Católica para Franco en la Guerra Civil Española y en toda su dictadura. Y como lo fue para Trujillo de 1930 hasta 1960, con un año de excepción cuando se separó como consecuencia de la presión del Vaticano y de los Estados Unidos. Pero yo te pregunto, entrando en un tema más proactivo, en México hay todo lo contrario de ese final de ciclo. En México, agotado el modelo tradicional de sistema de partidos políticos, agotado los gobiernos del PRI, agotado los gobiernos del PAN, agotado los gobiernos federales de gobernadores
fuera de contexto ético, trasciende de manera desproporcional un poder masivo, mayoritario, trasciende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es la gran esperanza de contrapeso en América Latina, porque México tiene prácticamente el peso político de Brasil, y además el término idiomático juega un rol importante, ¿no? No es que Brasil esté aislado por su idioma, pero el español es el idioma hablado por el gran porcentaje de los países del continente. Claro, Brasil económicamente es superior, pero México jugará definitivamente el liderazgo del progresismo político en América Latina. No le siento esa actitud a Andrés Manuel López Obrador, lo siento más ensimismado en México, en resolver el problema de México primero, si queda tiempo, actuar a favor de los pueblos de Centroamérica, el Caribe y América Latina. ¿Cuál es tu visión de ese contrapeso entre la llegada casi inminente de la ultraderecha en Brasil y de un hombre de una fuerte visión progresista, independiente, nacionalista en México? México tiene grandes retos, obviamente, a nivel institucional, pero México en el contexto internacional y más que todo poniéndolo como el Estado con el peso y con la trascendencia, como es el caso de un TLC. México se encuentra ahora mismo redefiniéndose. Necesita redefinir su política interna, necesita redefinir su política exterior y obviamente necesita redefinir sus relaciones con Estados Unidos, que de hecho han sido muy marcadas últimamente por la renegociación del antiguamente conocido como el NAFTA. Pero ya llegó a un acuerdo. Que ya se llegó a un acuerdo y eso le da cierta paz política. Que le da, exactamente. Y que dicho acuerdo en parte le afecta mucho las industrias pesadas, muy en especial la industria automotriz, con todos estos términos de la norma de origen que se ha aumentado en aproximadamente un 12% el origen estadounidense de muchos de esos productos. Entonces tiene un impacto notable. Sin duda la economía de México se verá fuertemente impactada por esas decisiones, por esas negociaciones, pero creo que México se encuentra reorganizando, como bien decía al principio, pero es casa. Mejor ese acuerdo que romper el acuerdo. El acuerdo creo que estaba para quedarse. Claro. La institucionalidad que se desarrolla en un espacio de 24 años no es para uno agarrar un hacha y tumbarlo como un árbol y hacer leña. Había raíces muy profundas. Tiene raíces muy profundas. En la interdependencia del propio acuerdo, ¿no? Claro está. Y va a afectar mucho a ambos países. Creo que Trump asustó a todos cuando decía que... La clave era negociar en condiciones más ventajosas. Exactamente. La clave era romper ese déficit de $100 millones al año a favor de México. De eso se trataba, ¿no? Y que creo que... Y qué interesante que retomando un poco lo que hablábamos al principio con la expansión geopolítica de Estados Unidos de América, tan pronto termina la Guerra Fría con los TLC, vemos cómo de nuevo regresamos al tema de los TLC y hablamos cómo precisamente se está renegociando todo y cómo eso inclusive puede afectar la sinergia entre el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos de América en el contexto de República Dominicana inclusive. Sé que me estoy alejando un poco con el tema de México, pero... Trump acaba de definir realmente cuál es su tendencia política. Efectivamente. Claro, Trump es un candidato en reelección.
Cuando un candidato político está en reelección, lo que anda es sumando votos. Sí. Y los ejes centrales de su propuesta no quedan definitivamente marcados, porque en principio actuó como alguien que se iba a cerrar al mundo, no como alguien que iba a abrir la economía norteamericana, alguien que regresaba a las viejas tendencias conservadoras en términos económicos, ¿no? Sí. Sin embargo, hace un pacto, redefine un pacto con Canadá y con México, inicia un proceso de confrontación con China, toma un conjunto de medidas terribles contra Irán, se mete en una guerra más mediática que política con Rusia y empieza a actuar con fuerza contra Turquía, debilitando su moneda y bloqueando su peso sobre el Medio Oriente, tras el pacto de Turquía con Irán y con Rusia, ¿no? O sea, la geopolítica en pura acción. A África la abandona completamente y no le pone el ojo en ningún momento, pero hacia Asia sí mira con interés y hacia América Latina. ¿Dónde mira hacia América Latina? Brasil. ¿Dónde mira hacia Asia? China. Anda buscando un reposicionamiento completamente del rol de los Estados Unidos. Yo pienso que sería interesante escuchar tu enfoque. ¿Cuál piensas tú? Ya que estamos en la etapa final del programa y el televidente valorará en esto. ¿Cuál piensas tú que será la política de los Estados Unidos hacia Venezuela luego del posicionamiento de Jair Bolsonaro en Brasil? Eso no crea de alguna manera un total control de la derecha en América Latina, digamos Brasil, Colombia, ¿no? Chile, Perú y así sucesivamente en las grandes naciones. ¿Cuál piensas tú que sería finalmente la estrategia de este caballero? Porque no puede dar un golpe blando en Venezuela, porque Poco bueno, probable. los poderes fácticos están bajo control. Poco probable. Es una pregunta que abre muchas aristas. Para mí el año 2013, en el contexto de la comunidad internacional, es el año de la inflexión. ¿Por qué el 13? Porque el año 2013 vemos las reuniones del G20 y la propuesta china, Y la reunión del BRIC en Sao Paulo. Y las reuniones BRIC en Sao Paulo. Y por otro lado vemos la propuesta del presidente Barack Obama respecto a Siria. ¿Respecto? A Siria y la acción humanitaria. ¿Tú dices la primavera árabe? Me refiero al uso de la figura ante el Consejo de Seguridad de hacer una acción humanitaria en Siria y la oposición férrea de China, pero sobre todo rusa al respecto, que fue muy esencial. El mensaje fue: no puedes ser más policía del mundo, no tienes el valor ético ni moral para hacerlo. La época de interpretación de lo que es la intervención humanitaria se acabó. No más Libia, no más Irak, no más Afganistán. ¿Por qué digo esto? Porque hay un elemento que para mí es primordial como observador y estudioso de los temas. Ya la comunidad internacional no puede apostar a ningún tipo de intervención como se hacía, como se llegó a hacer, el último caso, Libia. Digamos el unilateralismo. O ese unilateralismo política. ya no existe.
Bueno, pero lo hizo Rusia. Lo hizo Rusia recientemente, pero ¿hasta qué modo? ¿Cuál fue la modalidad? Está bien, pero tenemos que concluir el programa. Lo único que tiene que quedar claro es lo siguiente. La base naval que conecta a Rusia con el Mediterráneo está en Siria. Tartus, sí. Desde el punto de vista estratégico era imposible para Rusia en términos de geopolítica ceder a Siria. Tuvo que jugársela toda. Yo pienso que ese era el punto de inflexión o el muro de contención que hacía a los Estados Unidos evitar una confrontación directa con Rusia en el plano terrestre. Sin embargo, la respuesta rusa y china y la actuación desde el 2013 a la fecha deja claro que ya son actores que no están tras bastidores. Claro. Sino que ya están en el mismo espacio. Bueno, es que el escenario los condujo. De todos modos... Realmente, nosotros debemos pensarlo de la siguiente manera. Son fronteras imperiales. Fronteras imperiales, exactamente. De todos modos, estamos condenados a tener que concluir el programa. Ha sido un placer conversar con el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Muchas gracias y hasta la próxima. Comienza un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día, un futuro se avecina. Algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, cuidando lo nuestro. Somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto. Vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. Muchos quieren el poder. Tú lo que quieres es poder caminar con tus hijos sin temor a que les pase algo. Poder crecer aquí, en tu país, cerca de tu familia. Quieres que ser honesto valga la pena. Quieres trabajar para vivir, no para sobrevivir. Quieres poder confiar en la justicia, en la policía, en quienes nos gobiernan. Quieres el poder de gritar con orgullo que eres dominicano. Yo quiero lo mismo que tú. Por eso te propongo un cambio. El cambio va. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo. El mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años, hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Desde los primeros pasos, cuando cada día aprendes algo nuevo, en esos viajes inolvidables, el día en que ese gran sueño se hace realidad, y también en los momentos más difíciles, cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche, kilómetro tras kilómetro. Contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.